Bienvenidos al aprendizaje de las herramientas de teoría de restricciones. La toma de decisiones es una realidad de la naturaleza humana por su propia esencia. La libertad, fruto de su inteligencia y voluntad, se manifiesta en cada decisión. Cuando más involucramos nuestra inteligencia y voluntad, nuestra decisión es más correcta y adecuada. Es más libre. ¿Eso quiere decir que cuando tomamos una mala decisión no somos libres? En buena medida así es, ya que cuando dejamos que solo nuestros instintos o emociones dicten nuestro actuar, nos dejamos malamente influenciar por otros, no reflexionamos lo suficiente o simplemente no tenemos la información necesaria, nuestras decisiones no son asertivas. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de haber tomado una decisión diciendo, si yo hubiera sabido, me dejé engañar? Es que yo no sabía. Qué tonto o tonta fui. Son expresiones de que en realidad, de alguna forma, nuestra libertad se ejerció, pero sin conocer todos los detalles. De cualquier forma, esta herramienta no nos garantiza que nuestras decisiones serán totalmente asertivas de aquí en adelante, pero sí podríamos decir que tomamos la mejor decisión posible en este momento y, en todo caso, tendremos elementos para corregir o para entender con más facilidad el por qué nos equivocamos. Entremos pues de lleno en el tema, la nube o diagrama de resolución de conflictos. Tema 3. Estructura de la herramienta. Paso 1. Identificando el problema. Para pensar críticamente acerca de la solución de problemas o conflictos, primero tenemos que estar seguros precisamente de identificar y definir el problema o dilema del que se trata. Seguramente te habrá pasado que surge un enojo, problema o conflicto y muchas veces no atinas a saber cómo comenzó, por qué exactamente ocurrió o cuál es el problema real por el cual existe ese embrollo. ¿Recuerdas? En TOC definimos un conflicto, problema o decisión como una situación en la que hay un choque entre dos quieros opuestos que no pueden existir al mismo tiempo. Ese choque entre diferentes quieros puede ser interno, es decir, de la misma persona o que está en la misma persona, o externo, es decir, el choque de dos quieros entre dos personas o dos grupos. Vamos a imaginar un contexto para entender el conflicto. Resulta que a Javier lo invitaron a una fiesta el sábado por la tarde, pero el lunes siguiente tiene examen final de inglés, asignatura donde por cierto tiene bajas calificaciones y está a punto de irse extraordinario. Parece que ha estado estudiando y de manera especial el sábado de la mañana tomó sus libros y cuadernos y se puso a estudiar y prepararse. Si bien Javier no ha tenido muy buenas calificaciones en inglés, cuando quiere y le toma interés, no tiene barrera en el idioma y si no saca buenas calificaciones es porque le encanta divertirse con sus amigos, incluso en clase, de modo que para él perderse esta fiesta con ellos será como perder la amistad para siempre. Con sus 15 años, Javier tiene que pedir permiso y aprovechando que no está su papá, inmediatamente le pide autorización a su madre para salir a la fiesta en la tarde. Doña Josefina sabe que tiene examen el lunes, de modo que su primera reacción es decirle que no, pero también conoce a su hijo y no quiere tenerlo mal encarado todo el fin de semana y que además termine reprobando su examen. Después de pensar un poco más, decide consultarlo con su esposo, pero ese simplemente le dice que lo decida ella.
Doña Josefina ha ido a algunas pláticas en la escuela donde la habían invitado a tomar un taller de TOCFE, y una de sus tareas era precisamente resolver un conflicto externo, de modo que ve una buena oportunidad para practicar con su hijo, pero al mismo tiempo que la decisión sea tomada por ambos, o mejor aún, que sea Javier quien lo haga y asuma responsablemente sus consecuencias. Ella comienza definiendo una posición. Ha decidido no permitirle a Javier que vaya a la fiesta si no le garantiza que tendrá una buena calificación en el examen. Quiere tener un buen fin de semana, si es posible agradar a su hijo, pero también quiere ser una madre responsable y educarlo de manera correcta. Así las cosas, vamos a ver cómo doña Josefina y Javier resuelven ese problema. ¿De qué tipo de conflicto se trata? ¿Interno o externo? Practicamos la expresión de estos quieros con el conflicto interno de doña Josefina. Por un lado, doña Josefina quiere dejar que Javier vaya a la fiesta, mientras que por otro lado ella quiere no dejar que Javier vaya a la fiesta. Escribimos los dos quieros del conflicto en las cajas que se localizan una encima de otra y entre ellos dibujamos una flecha quebrada que ejemplifica el conflicto o el problema sobre el que se quiere decidir, y como protagonista del conflicto Josefina y Josefina, para confirmar que se trata de un conflicto interno. Cuando doña Josefina pensó para sí misma si dejar o no dejar a su hijo ir a la fiesta, se trataba de un conflicto interno. Tenía cierta indecisión, pero cuando confirmó que Javier tenía examen el lunes, ya no hubo más duda. Decidió no dejarlo ir si no garantizaba un buen examen. El conflicto interno de doña Josefina desapareció. Ahora el conflicto es externo, porque los protagonistas de los quieros son dos personas distintas, doña Josefina y Javier su hijo. En ese conflicto externo tenemos claro cuál es el conflicto. Javier quiere que le permitan ir a la fiesta con sus amigos y doña Josefina quiere no dejar que Javier vaya a la fiesta. Esos quieros que hemos encontrado los colocamos en las dos primeras cajas del lado derecho. Usamos la división que se hace con la raya en medio de las cajas para escribir quiénes son los antagonistas. Por ejemplo, en este caso Javier y doña Josefina, la madre de Javier, y una flecha quebrada para indicar que sus quieros se contraponen. Como este es nuestro primer ejercicio, ensayemos expresando los quieros con la misma verbalización, pero contrapuestos. Por ejemplo, quiero ir a la fiesta y no ir a la fiesta. Comer pizza y su contrario, no comer pizza. Los quieros del conflicto también pueden expresarse como ir a la fiesta o quedarme a preparar el examen. Pero si observas, el no ir a la fiesta significa lo mismo, es decir, quedarse a preparar el examen. También cuando tu quiero es comer pizza o comer hamburguesa, el no comer pizza, esta significa para ti que no sabes si comer o no comer pizza, porque no te decides entre la pizza o la hamburguesa. Otro ejemplo de cómo expresar el conflicto es ir al cine o ir a patinar. Conviene al principio expresarlo como ir al cine y por el otro lado no ir al cine. Será más fácil al principio indicarlo de esta manera. También observarás que el enunciado que estamos escribiendo está en el recuadro, cajita o entidad que corresponde a los quieros. Generalmente ya no necesitamos añadir la palabra quiero porque sabemos que ahí se colocan los quieros. Leeríamos quiero ir al cine, aunque en la caja solamente haya escrito ir al cine. Ve pensando un conflicto o decisión con la cual quieras ir practicando. Trabajemos otro ejemplo. He aquí el contexto. Joel no tiene muchos amigos y a Alex le cae bien, pero Alex se siente molesto porque Joel lo trata con sobrenombres. A Joel desde chico le trataban con apodos. Al principio esto le molestaba, especialmente cuando algunas personas usaban su apodo para burlarse de él, pero terminó por acostumbrarse. Ahora él es el que inventa los apodos y nombra con ellos a sus compañeros, no siempre con motes afortunados. En realidad es por esta razón que muchos de ellos se han alejado de él, pero no ha querido darse cuenta. Alex le cae muy bien, pero Joel ha tenido la mala decisión de llamarlo con un apodo ridículo. A Alex también le cae bien Joel, pero no está acostumbrado a que lo traten con sobrenombres y no le divierte.
¿Puedes adivinar el conflicto? ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Interno o externo? En las cajas quedaría así. El quiero de Joel es llamar a Alex con apodos, y el otro lado del conflicto es que Alex no quiere ser llamado con apodos. Por supuesto, aquí se trata de un conflicto externo porque son dos personas diferentes las que tienen ese desacuerdo. Indiquemos entre las cajas de los quieros quiénes son los antagonistas. Pongamos un contexto más para asegurarnos de entender los quieros. Si has leído los libros de Harry Potter, o al menos visto sus películas, te darás cuenta que cada oportunidad de tener un partido de Quidditch en Hogwarts, colegio de magia y hechicería, es toda una aventura, por el riesgo que supone el juego en sí mismo y la rivalidad entre las casas, y también por el peligro que representa para el protagonista el conjunto de amenazas derivadas de su eterno conflicto con Lord Voldemort y sus seguidores. En esas circunstancias, Harry tiene que tomar una decisión importante: ¿jugar o no jugar el partido de Quidditch? ¿Quieres ayudarnos a imaginar el dilema? Entre más familiarizado estés con la obra de J.K. Rowling, más argumentos y claridad tendrás para entender el conflicto y encontrar soluciones acordes a la magia de Hogwarts. ¿Cómo quedaría planteado el conflicto? ¿Se trata de un conflicto interno o externo? El conflicto en ese caso, como está planteado, es interno. Harry es el que tiene que decidir. Quedaría así los quieros: jugar el partido de Quidditch y no jugar el partido de Quidditch. Ahora tú, trabaja tu propio dilema o conflicto. No empieces con uno muy complicado o difícil. Ejercítate primero con dilemas simples de la vida diaria y trate de aplicar lo que vas aprendiendo. Trabaja en tu caso en primer lugar con conflictos internos. Para trabajar conflictos externos es importante tener al otro antagonista enfrente, dispuesto a buscar resolver junto contigo los dilemas. De no ser así, tú seguirás imaginando sus argumentos y no siempre acertarás. Practica primero sobre tus propios dilemas, luego podrás hacerlo con otros o ayudar a resolver también a otros sus propios conflictos. Escribe tu conflicto en una hoja usando un diagrama semejante. Observa que a los quieros también los nombramos con las letras D y D'. No te pierdas el siguiente tema de estructura de la herramienta 2 para conocer un poco más de las necesidades y objetivo común. Si te gustó el video, dale like y estaremos atentos a tus comentarios y sugerencias. Que tengas un excelente día.